Saludos, hermanos y amigos. Les habla el pastor José Juarbe de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Vista Azul en Arecibo, Puerto Rico. Hoy iniciamos la Semana Santa, así que me parece que es un buen momento para hablar de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y de sus últimos días en esta tierra. Veamos algunos aspectos sobresalientes de la entrada triunfal de Cristo. Pero antes, vamos al libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a ver los primeros 4 versículos de este capítulo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Vamos entonces a estudiar este pasaje. La entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén fue un acontecimiento lleno de muchas emociones. Allí se dio cita gente de todas las esferas sociales que se reunieron para ver al Mesías, para recibir al Jesús de sus sueños. En ese ambiente de algarabía, Jesús entró como el Mesías verdadero. Veamos algunos aspectos sobresalientes en este pasaje. Número 1. Jesucristo entró a Jerusalén sin acobardarse. Él sabía lo que esperaba y aún así optó por ir hacia adelante con mucho ánimo. El camino difícil se anda ligero, y parece que Jesucristo quería enseñarnos que nada ni nadie lo iba a detener en su plan eterno de salvar al hombre. La cruz era su meta, y para llegar a ella tenía que enfrentar las injusticias y la maldad e hipocresía de todos los que en esa ocasión se reunían para recibirlo con aplausos y vítores. Hay metas en la vida que solo se alcanzan con mucho dolor y sufrimiento. A Jesucristo no le fue fácil el camino que tenía por delante, pero no se acobardó. Iba adelante, no atrás, según el versículo 28. Los que han decidido servirle deberán estar conscientes que en el camino del Evangelio hay que tomar la cruz día a día, y los vítores y los aplausos de la gente no serán necesarios, porque hemos sido llamados a sufrir por el Evangelio. Sin embargo, si el Maestro sufrió, nosotros nunca seremos la excepción. Estemos preparados para cuando llegue el momento, vayamos adelante como Él, sin acobardarnos y hasta las últimas consecuencias. Número 2. En la entrada de Jesús en Jerusalén se revela su omnisciencia divina, según los versículos 28 al 34. Observemos que Jesús mandó a 2 de sus discípulos que fueran a una aldea cercana y les indicó que a la entrada encontrarían un pollino atado en el cual nadie se había sentado, lo que significa que era un pollino no domado y separado por Dios para su uso sagrado. ¿Qué significa esto?
Esto significa que el Señor quiere vidas limpias y consagradas. Él quiere lo mejor de nosotros. A Él no le agradan las migajas ni el cansancio después de un día de trabajo. El Señor no quiere limosnas. Él quiere tu vida entera para su servicio sin un ápice de reserva. Él te quiere a ti sin condiciones, así como eres. Él quiere usarte como usó al pollino con un propósito. Créelo. Él quiere usarte a ti. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo sabía Jesús que los dos discípulos encontrarían todo como Él lo había indicado? Hay dos puntos de vista. Unos dicen que Jesús hizo arreglos previos con los dueños del pollino para utilizarlo cuando fuera necesario. Pero otros creen que Jesucristo había recibido la información en su conciencia humana de una forma sobrenatural, según el versículo 33. Es decir, si acepta que ejerció el atributo de omnisciencia, hay razones válidas para creer esto último, que fue lo que sucedió. Jesús conocía los pensamientos de sus enemigos, conocía lo que pasaba en el interior del hombre, sabía quién lo habría de entregar y quiénes eran los que no creían. Tomemos dos notas aquí en esta parte y que son sumamente interesantes a raíz de su atributo de omnisciencia. Primero, aquellos que se creen que van a salir impunes por los asesinatos cometidos en secretos están muy equivocados. Que no sigan durmiendo de ese lado, porque tarde o temprano esto tendrá que salir a la luz. Y yo quiero decir que no se crea el que mató a Rolandito o el que mató a Lorenzo, que esto se acabó. Ellos se presentarán el día del juicio del gran trono blanco para rendir cuenta ante el Hijo de Dios. Y allí no van a salir absueltos. Nada quedará oculto a los ojos de Dios. Dios enjuiciará y condenará a todo aquel que hizo mal mientras estuvo en el cuerpo. Que no canten victorias los corruptos que se han tragado a Puerto Rico con sus muchas trampas. Ay de aquellos asesinos que deambulan por las calles de Puerto Rico y del mundo entero trayendo desolación y tristeza. Ay de los políticos que abusan del poder explotando a los pobres bajo el manto de la secretividad. Ay de los jueces que utilizan la justicia para favorecer a los ricos y perjudicar a los menesterosos. Algún día se verá la justicia divina, porque, como dice el dicho, el molino de Dios muele lento, pero muele fino. La omnisciencia de Cristo debería llevar a los incrédulos al arrepentimiento, porque el ojo de Dios siempre estará atento. No importa lo que hagan ni dónde se escondan, jamás escaparán al juicio de Dios. El arrepentimiento y el perdón de Dios a tiempo serán la única salida. Segundo, la omnisciencia divina no es lo mismo que la adivinación. Los dos discípulos encontraron todo exactamente como Jesús lo había anunciado, según el versículo 30.
que nadie se confunda. Jesús no es un adivino, ni un agorero, ni espiritista, ni astrólogo. Él dijo a los discípulos lo que encontrarían y así sucedió. No confiemos en los adivinos y en los profetas de bobería de este país. Estos no tienen el Espíritu de Dios y van camino a la perdición por hacer lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Tercero, cuando los dos hombres comenzaron a desatar al pollino, los dueños protestaron, pero inmediatamente vino la respuesta: el Señor lo necesita y punto. Cuando el Señor necesita algo para llevar a cabo su propósito, lo consigue. En esta ocasión necesitaba un pollino, pero hoy, óyeme bien, hoy te necesita a ti. No podemos seguir haciéndonos los desentendidos. Te necesita urgentemente para orar. En un momento como este que estamos viviendo, Él te necesita para orar, para clamar, para buscar su comunión. Él te necesita para estudiar su palabra, para ayudar a los necesitados, para adorarlo, para trabajar en la iglesia y para llevar el mensaje de salvación a los pecadores. Si utilizó un asno, nadie entonces debe sentirse inútil en la iglesia. Todos podemos hacer algo y hacerlo con entusiasmo. Y tercero, la entrada de Jesús en Jerusalén fue un acto público y sobresaliente. Según los versículos 35 al 40, Jesucristo entró montado sobre un pollino como un rey vencedor que regresa victorioso a su patria, dando cumplimiento a la profecía mesiánica de Zacarías 9:9, según Mateo 21, 4 al 5. Jesucristo se presentó no como un Mesías terrenal que venía a enfrentar al gobierno opresor. No, Él venía a morir en una cruz y con su muerte y resurrección abrir el camino de la salvación eterna a todas las personas. Venía a reconciliar al hombre con Dios y al hombre con sus semejantes. Hoy, al igual que Jerusalén, el mundo no está buscando la paz de Jesucristo. Esa paz que Cristo vino a ofrecer, esa paz que Cristo vino a traer. En cambio, hoy han tomado el camino de la guerra, el camino de la violencia, el camino de la maldad, el camino de la corrupción. El Cristo que el pueblo clamaba con gran gozo mientras hacía su entrada en Jerusalén y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Días después, daba su vida como sacrificio expiatorio y como sustituto de los pecadores, como sustituto por ti y por mí. Él murió por nosotros. Su muerte, dice J.C. Ryle, fue el acontecimiento más público de su historia en la tierra, y esa muerte fue la vida del mundo. Termino con esto. Cada uno de estos aspectos relevantes con motivo de su entrada en Jerusalén, la última semana de su vida en la tierra, deben servir para abrir nuestros corazones y aceptarlo como nuestro gran Salvador, Rey, Señor y Mesías verdadero. Si tú no lo has hecho todavía,
Esta es la semana para que te decidas por Jesucristo. Porque la vida humana solo tiene sentido cuando se vive para ser de Jesucristo. Únete a los muchos pastores que estarán durante esta semana predicando este glorioso evangelio. Escucha sus mensajes, abre tu corazón y deja que Jesucristo entre como Rey y Señor en tu corazón. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor y Padre nuestro, te agradecemos la oportunidad que nos ha dado de hablar de tu palabra, de exponerla de una forma clara. Te pedimos, Señor, que nos bendiga en estos días, que sea una semana de victoria. Bendice a Puerto Rico y bendice al mundo entero. Mira la situación por la que estamos atravesando. Ten misericordia de nosotros. Detén, Señor, a coronavirus, esa enfermedad que tanto daño está ocasionando y tanta gente está muriendo. Ayúdanos, ten misericordia de tus hijos y ten misericordia de nuestro pueblo, Puerto Rico. En tus manos nos ponemos. Que la Semana Santa, oh Dios, nos ayude a servirte mejor a ti. En el nombre de Jesús. Amén.